Llegó el momento que muchos habían estado esperando. Por fin vamos a hablar acerca de Responsive Web Design. O, si lo traducimos al español, vamos a hablar acerca de diseño web adaptable. A lo largo de las clases que llevamos hasta ahora, creo que ya he introducido en varias ocasiones el término y la filosofía o la metodología con la que hemos aprendido a crear HTML y CSS hasta ahora tiene mucho que ver con el diseño web adaptable. ¿Qué significa el diseño web adaptable o el diseño web responsive? Significa, básicamente, que un sitio web se va o se tiene que ver muy bien independientemente del dispositivo o el tamaño de la pantalla desde donde se está viendo. Cuando empezaron a existir los dispositivos móviles con acceso a Internet, el primer enfoque que existió para hacer que los sitios web fueran adaptables o fueran disponibles para estos dispositivos móviles, que en primera instancia eran básicamente celulares, era crear una versión móvil del sitio en adición al sitio estándar que existía para los navegadores de escritorio. Sin embargo, esto significaba realizar dos veces el mismo trabajo, significaba tener un sitio para escritorios y otro sitio para móviles, lo cual implicaba un gasto enorme en cuanto a tiempo de desarrollo, un gasto enorme en cuanto a la publicación de contenido, ya que por un lado había que publicar el contenido para escritorio y había que publicar el contenido para móviles, y etcétera, etcétera. Era una gran complicación, pero luego pasó el tiempo, mucha gente comenzó a tener dispositivos móviles con acceso a Internet, y las personas más inteligentes que trabajaban en la web se dieron cuenta de que ya no había necesidad de crear dos sitios web iguales para acceder desde diferentes dispositivos, sino que simplemente bastaba con hacer algunos ajustes desde CSS para que el mismo sitio web pudiera adaptarse en cuanto a su diseño para mostrar el contenido en cualquiera fuera el dispositivo. Cuando empezó esto del Responsive Web Design, el primer enfoque que existió era un enfoque llamado por dispositivos, en donde en primera instancia teníamos súper pocos dispositivos con acceso a Internet que permitieran una navegación decente. En primera instancia solamente teníamos el iPhone y luego salió la tableta del iPad, en donde teníamos estas medidas o estos tamaños súper bien establecidos. Y luego los primeros teléfonos móviles inteligentes también tenían unas resoluciones muy similares, así que no había mucho problema con respecto a eso. Entonces los sitios web se diseñaban de tal forma que si lo estabas viendo desde una pantalla cuyo tamaño era 1024 por 768, es decir, un iPad, se iba a mostrar de esta forma. Luego, si lo estabas viendo desde una pantalla cuyo tamaño fuera de 380, de 480 por 320 si no me equivoco, o al revés, 420 por 380, iba a tener cierto diseño. Sin embargo, luego empezaron a salir más y más y más dispositivos, cada uno con su propia resolución, y el enfoque de hacer Responsive Web Design basado en tamaños específicos también empezó a perder su sentido. Ahí es donde entra ya hace casi 2 años o en el último año principalmente de forma muy fuerte la idea de que el Responsive Web Design va a ser no necesariamente hacer que un sitio se ajuste al tamaño de la pantalla, sino hacer que cada elemento se ajuste inteligentemente y de forma adaptable al tamaño desde el cual se está viendo, independientemente de cuál sea la resolución. Por eso es que cuando hemos estado trabajando hasta ahora he sido tan enfático en usar tamaños basados en porcentajes o medidas basadas en el tamaño de la tipografía, porque por un lado nos interesa que respetemos las configuraciones del usuario y por otro lado nos importa que el sitio se vea bien en cualquiera sea el tamaño desde el cual lo estamos viendo. Déjame darte un ejemplo muy directo. Aquí tenemos el sitio web de APK Studio. Bien, probablemente ya sabrás que este es mi sitio web profesional en donde yo ofrezco mis servicios de diseño y desarrollo web. Este sitio, por cosas de tiempo principalmente, lleva más de un año sin ser actualizado en cuanto a su diseño. Y vas a ver lo que ocurre cuando empezamos a achicar la pantalla. Vas a ver que cuando comienzo a achicarla no ocurre nada hasta
hasta ese punto. ¿Notas el cambio? Perfecto. Ese cambio es porque pasamos desde el tamaño que tiene un navegador de escritorio y tocamos el punto máximo que alcanza un tamaño de tablet horizontal. Entonces cuando la tablet está horizontal se va a mostrar de esta forma. Y si achicamos más todavía, vamos a llegar a un punto en que va a pegar otro salto y se va a ajustar para mostrarse correctamente en un iPad vertical. Y si ajustamos más todavía, va a llegar otro punto en donde se pega otro salto y este salto va a ser para mostrarse correctamente en los celulares. Bien, entonces aquí podemos ver claramente cómo es el enfoque al diseño web adaptable desde el punto de vista de los dispositivos, lo cual es algo que yo no te recomendaría mucho hoy en día, bien, porque tenemos una infinidad de pantallas. De hecho, por eso es que una vez terminado este curso, mi siguiente proyecto es rediseñar completo el sitio web de APK Studio. Ahora quiero mostrarte un ejemplo más actual, un ejemplo que realicé hace poco, en donde la adaptabilidad del sitio web o la aplicación del Responsive Web Design está basada en los elementos y en medidas porcentuales. Podrás notar que el tamaño del ancho de la caja del contenido se adapta a medida que yo voy achicando el navegador. Bien, entonces prácticamente no hay que hacer nada muy en particular acá y podemos ver que esto se ajusta dependiendo del tamaño del navegador y no en base a adivinar si lo estamos viendo desde una tablet, desde una tablet horizontal o desde una tablet vertical. No, esto simplemente responde al tamaño desde el cual se está viendo y se ajusta porcentualmente. ¿Qué es lo que tiene esto de interesante o de diferente con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora? Que esto va a llegar a un punto en donde, si te das cuenta, ahí se pega un salto porque llega un punto en que la columna principal de contenido se hace tan pequeña en donde hace un salto y se reduce el margen que tiene a los costados y continúa achicándose de manera porcentual, pero con un menor margen a los costados. Y luego va a llegar a otro punto en donde el margen a los costados se hace más pequeño para permitir más la lectura, e incluso pasan otras cosas, como por ejemplo que este texto destacado que tenemos acá, que tiene un margen mayor a los costados, es decir, sale negativamente, se vuelve a 0 y se ajusta porcentualmente al contenido. Bien, estos son los diferentes enfoques, los dos diferentes enfoques con los que se ha llevado el Responsive Web Design hasta ahora. Mi recomendación, por supuesto, es hacerlo basado en los objetos y en el tamaño del navegador, más que en un enfoque basado en dispositivos. Déjame mostrarte, creo que en la página de inicio de mi sitio está mucho mejor, mucho más visible esto, en donde creo que podemos verlo acá, en donde vamos a ver que ocurre lo mismo. Va a comenzar a achicarse porcentualmente y va a llegar a un punto en donde la columna se hace muy pequeña y se reduce el espacio de los costados. Luego, si esto continúa, se sigue reduciendo de manera porcentual hasta que nuevamente la columna se hace muy pequeña y pega un salto a los costados. Y aquí es donde ocurre algo interesante. El Responsive Web Design nos permite hacer ciertos cambios de diseño dependiendo en las necesidades de la pantalla o del tamaño desde el cual se está viendo nuestro diseño. Vamos a ver que si seguimos achicando, esto va a seguir haciéndolo porcentualmente hasta que va a llegar un punto en que estos inputs se van a hacer demasiado pequeños como para ingresar texto. Así que, ¿qué ocurre? Hago un cambio y en vez de mostrarlos como un display inline para que se muestren en línea, o un inline block en este caso, hago un salto y los cambio para que se muestren como un display block, y así puedo agrandar el espacio disponible para que el visitante pueda ingresar sus datos. Y lo mismo ocurre con otros elementos que tenemos abajo. Podemos ver acá que tenemos este contenido en 3 columnas, y cuando llega el momento en que ya son demasiado pequeñas las columnas y se hace insostenible mantener este layout, ¡pum!, saltan y lo tenemos cada uno en una columna de tal forma que no se sobrepongan una con otra. De hecho, algo más interesante todavía, a medida que esto se hace más pequeño, probablemente en un celular esta letra se vea enorme,
Así que, ¿qué hacemos? Llegado a cierto punto, también podemos achicar la letra para que sea más amigable para leer en el celular. Así que las cosas que podemos hacer gracias al Responsive Web Design son muy interesantes y siempre debemos hacerlo enfocado en darle la mejor experiencia al usuario o al visitante de nuestro sitio. Ahora, quiero mostrarte esta herramienta que fue creada por el diseñador John Polasek. Aquí está su link arriba, que es bien interesante para cuando estés diseñando un sitio web y quieras verlo de manera responsive. Aquí tú simplemente pegas la URL de la página que quieras revisar. Incluso funciona si lo estás haciendo desde localhost, así que es muy buena herramienta. Entonces pegas aquí la URL, haces clic en Responsivate y te va a mostrar tu sitio web cómo se vería en las resoluciones más comunes que hay. Nuevamente, esto está basado en un enfoque por dispositivos, pero es correctamente perfecto revisar acá porque al hacer el Responsive Web Design basado en porcentajes y en el tamaño del navegador, esto va a ser súper adaptable y va a hacer que se vea bien independiente del dispositivo. Así que, por ejemplo, la página que estábamos viendo anteriormente, aquí la estamos viendo cómo se vería en un navegador de escritorio, que está bastante bien. Así se vería en una tableta con la resolución de un iPad de manera horizontal, que se ve bastante bien todavía. Así se vería en una tablet como iPad vertical, está bastante bien todavía. En una tablet pequeña se vería de esta forma. En una tablet pequeña de manera vertical se vería así. En un teléfono de manera horizontal se vería así. Y en un teléfono de manera vertical se vería así. Bien, así que esta herramienta nos va a permitir tener una visión relativamente global de cómo se está viendo nuestro sitio en los dispositivos móviles. Así que espero que con esta pequeña introducción te haya quedado claro lo que es el Responsive Web Design. No hay ninguna magia negra detrás de esto, es simplemente que vamos a tener algunos breakpoints que ya vamos a ver más adelante, que nos van a decir, ok, cuando el navegador o la ventana desde la que estamos viendo la página sea menor o mayor a este tamaño, vamos a aplicar estos estilos CSS. Cuando sea menor que esto, vamos a aplicar estos otros estilos y así sucesivamente vamos a poder hacer que ciertos elementos del sitio cambien dependiendo del tamaño desde donde se esté viendo el sitio. Por ejemplo, aquí estamos viendo esta página que al verla desde un celular horizontal, las imágenes que tengan una alineación a la derecha se mantienen, pero al verlo desde un teléfono de manera vertical, las imágenes se centran porque sería insostenible tener una imagen alineada a un lado con un tamaño de ventana tan pequeño. Ahora, algo muy importante cuando estés diseñando algo que va a ser responsive, y claramente todos los sitios que hagas hoy en día tienen que ser responsive, no hay forma de evitar eso, es que siempre que diseñes algo responsive tienes que pensar en el contenido primero y luego en el diseño. Me explico. Vamos a ver, por ejemplo, si me voy aquí a la página de blog y vamos a ver la lógica que hay dentro de este contenido, ¿bien? Y cómo esto se está leyendo. Lo primero que vamos a ver va a ser este link arriba que tenemos que es para promocionar una oferta que está corriendo actualmente. Luego tenemos la cabecera que contiene el logo con el nombre del sitio, el menú. Luego tenemos este formulario de suscripción. Y aquí, ¿cuál elemento debería tener más importancia? Correcto, el contenido, ¿no es cierto? Entonces luego tenemos el contenido, el post destacado y los posts siguientes. Y luego tenemos la barra lateral con todos estos widgets con contenido, ¿bien? Y finalmente, obviamente, tenemos el pie de página. Si a esto nosotros le quitamos todos los estilos, vamos a ver que en el mismo orden en que acabamos de mencionar los elementos, es exactamente el mismo orden en el que aparecen al verlos sin ningún estilo. Tenemos primero el enlace a la oferta, tenemos el nombre del sitio, el menú, el formulario de suscripción, el post destacado y el resto de los posts, luego el sidebar y el pie de página. ¿Por qué es importante esto?
Porque cuando hagamos algo responsive y hagamos que, por ejemplo, al achicar este contenido, el orden en el que vamos a organizar estos elementos basados en sus columnas, por ejemplo, va a estar basado inicialmente en el orden en el que aparecen en HTML. Por ejemplo, en HTML es obvio que tengo aquí primero el input del nombre, luego el input del email y luego el input para enviar el formulario. Sería ilógico pensar que cuando llegue este momento en el que los inputs se ponen en una línea cada uno, sería ilógico pensar que querríamos el botón primero y luego los otros inputs. Bien, y si lo quisiéramos hacer sería un verdadero lío, porque es mucho más fácil y mucho más lógico cuando el orden de los elementos los ponemos en CSS basado en el orden en el que aparecen en HTML. De hecho, la semana pasada estuve con un cliente que me decía, perfecto, el sitio se ve súper bien, pero cuando lo achico al celular, quiero que el logo que está en la cabecera aparezca en el pie de página. Y yo le tuve que explicar que no es así como funciona un sitio web responsive. No es que al llegar a cierto punto yo desarme completamente el HTML y pueda tomar lo que está en la cabecera, borrarlo y ponerlo en el pie de página. ¿Hay formas en que se puede hacer? Sí. Podría haber tenido el mismo logo en la cabecera y el mismo logo en el pie de página y llegado a cierto punto ocultar el de la cabecera y mostrar el del pie de página, pero finalmente tendría los elementos duplicados y tampoco es la mejor idea. Entonces, cuando trabajes con tu cliente o cuando pienses en el contenido de un sitio, siempre piénsalo de tal forma que al verlo sin estilos se entienda y tenga una lógica. De esa forma, luego, cuando apliques los estilos CSS, puedes jugar con hacer que cierto elemento tenga más importancia, se vea de cierto color, se alinee a la izquierda, se alinee a la derecha, etc. Pero lo más probable es que cuando hagas que el sitio web sea responsive para que se muestre bien al achicarlo, lo más probable es que la lógica que sigan los elementos al achicarlo y al mostrarse de manera responsive, sobre todo en los celulares, lo más probable es que sea la misma lógica en la que se muestra en el HTML. Por eso es muy importante que al pensar en un sitio web pienses de inmediato en que va a ser responsive y desarrolles el HTML y el contenido de manera sumamente lógica. Bien, espero que con eso te haya quedado claro el enfoque que vamos a aplicar desde ahora en adelante para aplicar Responsive Web Design o diseño web adaptable, que es algo que ya hemos visto hasta ahora. De hecho, el ejercicio que estamos creando hasta la clase anterior es bastante adaptable si lo vemos comparado con lo que se hacía hace algún tiempo. Así que ya vamos bien adelantados y en la siguiente clase vamos a conocer una herramienta que nos va a servir mucho al momento de trabajar los sitios web responsive. Pero para efectos de esta clase ya estamos listos. Así que un abrazo y nos vemos en la siguiente.